Entonces, es difícil señalar cuál de los bienes jurídicos es más importante. Aquí va a tener mucho que ver el razonamiento que ustedes mismos hagan. En principio, ¿no es cierto?, debería ser el patrimonio del Estado, claro, ¿no? Porque, claro, mucha gente cree que como se trata del patrimonio del Estado, eh, entonces no importa atentar en contra de ese patrimonio, porque parece que a las finales nadie resulta perjudicado, pero es todo lo contrario. El patrimonio del Estado lo conforman los aportes que hacen todos los individuos, ¿no? Todos los individuos, todos los chilenos. Y evidentemente claro, eh, todos también resultan perjudicados cuando se empieza, ¿no es cierto?, ya a ver que a mucha gente no le importa el patrimonio del Estado, ¿no? Y vemos cómo se llama, cómo hay malversaciones en carabineros, en el ejército, en diferentes organismos, etcétera. Entonces ya si de diferentes partes se empieza a malgastar el patrimonio del Estado, ¿no es cierto? Entonces, claro, pues ya hasta resulta perjudicado, ¿no es cierto?, todos los chilenos, porque hay muchos planes que cualquier gobierno que esté en ese momento no va a poder cumplir o no los va a cumplir como debiera cumplirlo, ¿no? Y por eso es que no tenemos mejor sistema de salud, no tenemos mejor sistema de educación, no tenemos un buen sistema policial, etcétera, porque los recursos justamente que son pocos, encima se depredan. Así que bueno. Eh, entonces, ¿qué es importante también? Tener en cuenta que tenemos acá, tratándose de la malversación de caudales públicos, tenemos tres figuras principales, ¿ah?, que son la apropiación o sustracción de caudales públicos o peculado, eh, la distracción o uso indebido de caudales o efectos públicos y la aplicación pública diferente. Ahí están las tres figuras principales: apropiación o sustracción, distracción o uso indebido y aplicación pública diferente. Y luego están los casos secundarios de malversación de caudales públicos, que básicamente consisten en dos situaciones, o dos tipos delictivos, mejor dicho, que son la negativa a hacer un pago y la negativa a entregar una cosa. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, lo más importante de cada uno de estos tipos penales, ¿eh? Y vamos a empezar por el primero de los principales, ¿eh?, que es, ¿no es cierto?, la apropiación o sustracción, llamado también peculado. Eh, este delito tiene también dos formas, ¿eh? Se habla de o sea, la ley legisla una conducta dolosa y también una conducta culposa, ¿no? Es interesante en esta materia que cuando se trata de esta apropiación o sustracción o peculado, que incluso también se llama plagio, ¿no? También se llama plagio, tal como se hablaba del plagio respecto del secuestro, ¿no es cierto? También se llama plagio. eh, ¿Cómo se llama? Una situación dolosa y una situación culposa. Y lo interesante, como digo, es de que si es que no ocurre delito de malversación, ¿no es cierto?, sí ocurre cuasi delito. Sí ocurre cuasi delito. Entonces, empecemos a hablar, en primer lugar, en el orden de las disposiciones, ¿eh? Como siempre, a la mano el Código Penal. Entonces, el primer artículo es el artículo 233, que señala: el empleado público que
teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, coma, lo sustrajere o consciente que otro lo sustraiga, será castigado, y ahí va a depender la pena en los numerales 1 y 2 y 3, dependiendo del monto de la sustracción. Presidio menor en su grado medio a máximo si la sustracción excede de una unidad tributaria mensual y no pasa de 4 unidades tributarias mensuales. Presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo si excede de 4 unidades tributarias mensuales y no pasa de 40 unidades tributarias mensuales. De 1 a 4, la pena menor. De 4 a 40, la pena superior. Y la última, número 3, con presidio mayor en su grado mínimo a medio si excediere de 40 unidades tributarias mensuales. En todos los casos, con las penas de multa del doble de lo sustraído y de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Esta pena accesoria ahora está considerada dentro de la pena. Dentro de la pena. Aquí hay algunas modificaciones que se han hecho en los últimos años. Aquí hay una modificación en este artículo, digo, una modificación del año 1997 a través de la ley 19.501 y 2 modificaciones en la ley 21.121 del 20 de noviembre del 2018. Claro, se han ido aumentando las sanciones básicamente porque antes era muy baja. Entonces robarle al Estado de Chile, no robarle, hurtarle, apropiarse indebidamente, como ustedes quieran, ¿no es cierto?, salía barato, barato. Es decir, la situación que el delincuente siempre busca, que es la situación denominada costo-beneficio, era muy buena, era muy poco lo que se arriesgaba. Me llevo la plata del Estado de Chile, perjudico a todos los chilenos, ¿no es cierto?, pero la pena que sufro va a ser mínima, sobre todo si gozo la primera vez de irreprochable conducta anterior. Bien. Entonces, vamos diciendo algunas cosas en relación con esto. ¿Quién es el sujeto activo? Aquí tiene nombre y apellido, por decirlo así. Sujeto activo determinado, el empleado público, que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares. O de particulares. El sujeto activo es el empleado público. Empleado público, ¿no es cierto? Sujeto activo, la persona que comete la acción constitutiva del tipo penal, ¿no es cierto? Se trata de un delito de lesión o un delito de resultado. El titular de la acción que se comete. El empleado público. El sujeto pasivo, ¿no es cierto?, el Estado de Chile, en el sentido patrimonial, tendría que ser el patrimonio del Estado de Chile. Y ¿cómo se llama? El sujeto pasivo, si tenemos en cuenta que también aquí se contraviene la fe pública, ¿no es cierto? Aquí el sujeto pasivo también sería, ¿no es cierto?, las personas, ¿no es cierto?, las personas que forman parte de nuestra sociedad, todos en el fondo. Un sujeto pasivo bastante indeterminado. Así que, básicamente, el sujeto pasivo vendría a ser acá el objeto material del delito. ¿Quién? El Estado de Chile, el patrimonio del Estado de Chile. Bien,
Entonces, se habla de que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares, caudales o efectos públicos o de particulares. En depósito, consignación o secuestro. Es decir, el depósito, la consignación y el secuestro son instituciones que ustedes las estudian en profundidad en el derecho civil, ¿cierto? El depósito, ¿no es cierto?, contrato. La consignación es una forma de pago. Y el secuestro, ¿no es cierto?, es una derivación de un contrato también. Es una institución de carácter procesal incluso. Tiene varias formas el secuestro. Pero eso lo estudian ustedes en derecho civil y en derecho procesal civil. Entonces, este empleado público tiene a su cargo caudales o efectos públicos. Tiene a su cargo. Dicho de otra manera, este empleado público tiene estos caudales o efectos públicos por razón de su cargo, ¿no es cierto? Están a su cargo. ¿Cómo? Por razón de su cargo. Porque puede tener otros dineros, ¿no es cierto?, con los que él paga sus cuentas, etcétera, pero que son dineros personales. Aquí se está refiriendo a estos caudales o efectos públicos o de particulares que tiene a su cargo, por razón de su oficio. A eso se está refiriendo. Digamos, para graficar esto, ¿no es cierto?, el caso del tesorero nacional o el tesorero regional o los tesoreros comunales, lo que ustedes quieran, o los que tienen a su cargo las platas de la municipalidad, etc. Los empleados públicos, esos, que tienen a su cargo caudales o efectos públicos. La ley entonces habla de caudales y de efectos públicos. Mejor dicho, o efectos públicos, lo que está señalando una diferencia. Una diferencia. ¿Qué quiere decir la ley con caudales? Se está refiriendo al dinero efectivo, básicamente. Dinero efectivo o papeles constitutivos de dinero. Y por efectos públicos se refiere a los valores inmuebles al portador, negociables al portador. Entonces, digamos que, para acotar esto, cuando se habla de caudales, digamos que la ley habla de dinero, ¿no es cierto? De dinero, metálico o billetes, básicamente. Y cuando se habla de efectos públicos, se está hablando de bienes muebles o de valores, que son negociables al portador. Entonces, ahí está la diferencia. Y entonces, estos caudales o efectos públicos, es decir, este dinero y estos valores o bienes muebles negociables al portador, están, ¿no es cierto?, en poder del empleado público por razón de su cargo. Y entonces, ¿qué es lo que hace este empleado público con esos valores, con esos caudales de particulares o del Estado de Chile, públicos? ¿Se los apropia o deja que otro se los apropie? Porque la ley dice, los sustrae, se los apropia, o consiente que otro los sustraiga. Es decir, ¿no es cierto?, presta su aquiescencia para que otro se lo apropie. Consciente. ¿En qué consciente? En que otro se lo apropie. Y entonces ahí se comete el delito por el funcionario público solo, o a veces, ¿no es cierto?, con la concurrencia, con la participación en términos jurídicos del funcionario público, porque si está consintiendo, está prestando su aprobación a esta sustracción, ¿cierto?,
a esta apropiación de caudales o efectos públicos o de particulares. Entonces acá, como decíamos, la sanción va a variar dependiendo de la cantidad que se sustrae de efectos, de valores o efectos públicos o de particulares, dependiendo de si se trata de una unidad tributaria mensual a 4, o de 4 unidades tributarias mensuales a 40, o sobre 40 unidades tributarias mensuales. Si más o menos una unidad tributaria mensual está en 40.000 pesos, más o menos, vendría a ser, ¿no es cierto?, al año, perdón, a 40, ¿no es cierto? Si está a 40.000, 10, ¿no es cierto?, serían 400.000, y 40 serían 400.000 por 4 serían 1.600.000 pesos. Es decir, de 1.600.000 pesos hacia arriba, ¿no es cierto?, se aumenta el monto de la sustracción, vendría a tener la pena mayor de su grado, presidio mayor en su grado mínimo a medio. Y con la pena accesoria de multa del doble de lo sustraído, es decir, si se sustrajeren, por ejemplo, 10 millones, 10 millones, tendría que devolver 20. Así que hay ahora sí que se puso pesado esto. Ahora para qué decir si sustrae 100. Así que esa es la situación en relación con este delito. Para no cortar mucho la materia, vamos a quedar acá y seguimos en la próxima clase. Cuídense, jóvenes.